Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Estamos en su espacio, la palabra de Dios día a día. Quiero invitarles a meditar en esta hora en el lema que he escogido y es siguiendo las pisadas de Cristo. Para ello vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Qué maravilloso, qué importante es pensar entonces en que el Señor nos dejó un buen ejemplo, sus pisadas, su forma de ser, para que nosotros andemos tras sus huellas. Qué importante entonces es mirar que el Señor, Él ha provisto una senda, un camino, el camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Por eso el Señor en su vida acá en la tierra nos dejó una cantidad de huellas que quiero que mencionar alguna de ellas en esta oportunidad. El Señor Jesús nos dejó huellas de perdón. La Biblia dice que cuando a Él le ofendían, que cuando a Él le maltrataban, que cuando le estaban crucificando, Él no respondía con maldición, sino que el Señor decía, perdónales porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23, versículo 24. También el Señor nos dejó huellas de santidad, que el cristiano debe seguir, por supuesto. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, una vida santa, una vida ejemplar, una vida limpia, como usted y yo debemos andar, como usted y yo debemos caminar siguiendo las huellas del Señor. La palabra del Señor dice que si alguno ama a Dios, debe andar como Él anduvo. Pero también nos dejó el Señor huellas de amor por el prójimo. La Biblia dice que vino un hombre al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le da algunas instrucciones y el Señor le muestra qué es lo que hay que hacer. Pero la Biblia dice que Dios lo amó. Y por supuesto, el Señor Jesús vino y nos amó primero y luego nos enseñó a amar para que nosotros también amemos al prójimo, para que nosotros también amemos a los demás. Amaos de corazón, dice la palabra del Señor. Miramos otra huella importante que el Señor nos dejó y es la de la compasión. Él tuvo compasión de la gente porque los miraba como ovejas que no tienen pastor. Según San Marcos capítulo 6, versículo 34, el Señor dejó huellas de compasión. Tuvo esa compasión por el ser humano, porque Él los miraba perdidos, Él los miraba con hambre, Él los miraba sedientos, Él los miraba quizás a cada persona en su angustia, en su dolor, pero tuvo compasión de ellos. El Señor dejó huellas de búsqueda al perdido. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Pues el mismo ser humano, el mismo hombre en sus pecados, en sus delitos, en sus maldades. Se había alejado de Dios, estaba perdido. Por eso la impresionante parábola de la oveja perdida, o más bien de las 100 ovejas, donde la Biblia dice que el buen pastor dejó sus 99 ovejas en el rebaño y fue a buscar la perdida, fue a buscar la oveja extraviada, y luego que la encuentra, la trae al redil y se goza juntamente con las 99, porque el Señor deja huellas de amor por el perdido. ¿De igual manera usted y yo debemos amar al perdido? Debemos amar a aquel que anda sin Dios, sin esperanza, sin fe en este mundo, porque
estamos siguiendo las huellas del Señor Jesucristo. La Biblia dice allá en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, en pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a Él seguiréis, en pos de Jehová, siguiendo al Señor, siguiendo las huellas de Cristo, siguiendo las huellas de que dejó el Señor. Hermanos y amigos, en esta tarde qué importante es pensar que tenemos una guía para nuestro camino, que tenemos unas huellas por seguir. Hay gente que sigue las huellas de otros personajes importantes, pero la Biblia dice que si el hombre sigue a otro hombre, ambos terminarán en el abismo, ambos terminarán en el hoyo. Pero en esta hora, mi desafío para todos los que nos están viendo y escuchando es: sigue las huellas de Cristo, sigue las huellas de nuestro Maestro, sigue las huellas de nuestro Salvador, sigue caminando por ese camino angosto, aunque lleno de dificultades, aunque lleno de temores, aunque lleno de ansiedades, pero con una guía especial, con una guía importante, con una guía maravillosa. El Señor Jesucristo, Él es nuestro mejor ejemplo, Él es nuestro mejor guía, y Él es quien nos bendice y nos conduce a la vida eterna. Por eso en esta hora quiero reiterar mis palabras: sigue a Cristo, sigue a Cristo. No ponga la mirada en las cosas de este mundo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él y para Él y por Él debemos seguir caminando, y así llegaremos a puerto seguro, así llegaremos a la meta final y podremos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. De manera que sigamos las huellas de Cristo y llegaremos al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, estimado hermano y amigo.